reconocibles llegan al Más de Uno Teruel de hoy, la de hace un instante, ahora llega la de Sicara y enseguida estaremos también con Luis Ignacio Fernández Irigoyen. Antes vamos con nuestro espacio del Psicología a Voces de los martes de manera quincenal aquí en la radio. Las voces de nuestro grupo de amigos profesionales de la psicología van cambiando y hoy regresa Míriam Pitarch. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también. Muy bien, a ver, que aunque os haya nombrado las tres secciones, no me gustaría que os compararais, que cada una tiene su rango de actuación, la economía, la psicología y la rama comercial. Introduzco esto porque vamos a hablar de la comparación precisamente. Así es. ¿Y por qué has decidido este tema? ¿Qué es la comparación? ¿Por qué solemos hacerlo? Pues he escogido este tema porque creo que es algo que solemos hacer mucho, que tenemos como muy automatizado y hay veces que no somos conscientes, ¿no?, de cómo nos acaba afectando. Y esto es algo que, bueno, pues que hace muchos años un psicólogo social decidió estudiarlo, ¿no? Y es cuando se dio cuenta de que así es, de que lo solemos hacer de manera muy automática y que normalmente esto al final lo hacemos un poco para evaluar nuestras propias capacidades y las habilidades que tenemos. Lo único que hay veces que pasa que esto sobre todo lo hacemos cuando no son como cuando una situación es difícil de evaluar de manera objetiva, ¿no? Entonces tendemos a utilizar esta parte un poquito más subjetiva para pues ver un poco en el lugar en el que nos encontramos. Claro, y nos comparamos con nosotros mismos, con otros. Nos comparamos de diferentes maneras, ¿no? Normalmente cuando lo hacemos. Así es, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, cada uno tendemos a utilizar una manera de compararnos, ¿no? Sí que se ha visto que hay como diferencias individuales, quizás tú no te comparas de la misma manera que, por ejemplo, me puedo comparar yo, pero también, por ejemplo, quizás yo no me comparo de la misma manera en todas las situaciones, ¿no? Hay gente que tiende a compararse más de manera interna, ¿no?, por por su eficacia, por los logros que están consiguiendo, y hay gente que tiende a compararse más a nivel físico. Ya. ¿Y qué tipos entonces de comparación hay? ¿La física y la interior o va más allá esto? Pues va mucho más allá, ¿no? Porque sí que podríamos diferenciarlos un poco por esto, pero sobre todo se diferencia por ser comparaciones justas o injustas, ¿no? Al final creo que es importante que empecemos a tomar conciencia de que, bueno, que ya que es algo que hacemos automático, que nos demos cuenta de si yo estoy siendo justo o estoy siendo injusto conmigo. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer una comparación injusta, normalmente lo que ocurre es que yo tiendo a sobrevalorar, a maximizar como mucho las capacidades que tienen las otras personas, y lo que hago es que yo me quedo muy pequeñita, ¿no? Como que yo me empiezo a infravalorar y me empiezo a minimizar, haciendo que al final no nos estemos colocando en el mismo lugar y que al final yo me acabe sintiendo como peor, ¿no? Sí. En cambio, cuando hago una comparación justa, lo que utilizo normalmente es un lenguaje mucho más compasivo, mucho más comprensivo conmigo misma, donde me estoy dando cuenta tanto de las virtudes como de los defectos que tengo, ¿no? Y también me permito establecer nuevas metas, nuevos objetivos desde un punto de vista más realista. Vale, una comparación que suma, como esta última, y la anterior que ya no solo es que no aporte nada, sino que además nos resta porque nos mina la autoestima también. ¿Cómo nos acaba afectando el modo que tenemos de compararnos? Vale, pues se ha visto que dependiendo de cómo yo me compare, acabo teniendo una serie de cambios, ¿no?, a nivel interno en mi autoestima y, bueno, en una serie a nivel también de creencias y así. Porque al final, si volvemos un poco a la finalidad de compararnos, ¿no?, que era como intentar obtener una evaluación un poquito más objetiva, lo que estoy haciendo sobre todo es partir desde una parte más subjetiva, ¿no?, porque solo estoy teniendo en cuenta algunos aspectos. Entonces, dependiendo de cómo me esté tratando yo a mí misma, me voy a sentir de una manera u otra. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienden a utilizar una comparación mucho más injusta, ¿no?, donde la otra persona siempre está por encima de ellos mismos, lo que acaba pasando es que su autoestima se acaba viendo afectada. El concepto que tenemos como persona acaba disminuyendo, acaba aumentando mi inseguridad, acaba aumentando mi ansiedad, ¿no? Aparecen más pensamientos negativos sobre mí misma, ¿no?, de no soy suficiente, no valgo para nada, es que todos lo hacen todo mejor que yo, ¿no?, de este estilo. En cambio, si yo empiezo a hacer una comparación un poquito más justa, lo que hago es sobre todo tomar conciencia, ¿no?, de ya no solo de qué me estoy comparando, en qué situaciones está apareciendo esta comparación, sino todo lo que hay detrás. Porque yo quizás me estoy comparando en una situación muy concreta, como puede ser en la nota de un examen,
pero yo no me estoy dando cuenta de que yo para ese examen no pude estudiar, la persona con la que me estoy comparando pudo tener muchísimo más tiempo para estudiar, quizás yo tengo un problema de ansiedad y la otra persona no lo tiene, ¿no? Como que al hacerlo de una manera más justa, soy capaz de alejarme un poco de la situación y ver más allá. Sobre todo porque así yo no me trato tan mal, me doy cuenta de que no es que yo sea peor que los demás, sino simplemente que en esta situación no he tenido el mismo resultado, ¿no? Y que cada persona tiene una situación en un momento concreto y que esto no nos hace que seamos mejores ni peores. Y esto, Miriam, ¿cómo podemos hacer para afrontarlo del modo que toca, ¿no? Para hacerlo de una manera justa con nosotros mismos. Vale, creo que es importante que primero empecemos a detectar en qué situaciones cada uno nos empezamos a comparar, ¿no? Porque pues seguramente tú no te compares en las mismas situaciones que yo. Entonces es importante que yo sepa en qué situaciones me comparo y por qué me comparo. Y luego sobre todo que me pregunte en qué lugar estoy quedando yo cuando me estoy comparando. ¿Estoy quedándome yo más pequeñita? ¿Me estoy infravalorando constantemente? ¿Qué es lo que me hace que yo me sienta más pequeña, ¿no? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Realmente soy así siempre en todas las situaciones o depende un poco de la situación en la que yo me esté centrando? Para afrontarlo, además, la guía, la ayuda que nos aportáis desde el punto de vista psicológico es fundamental, porque además esto es un problema que puede surgir a cualquier edad, desde los hermanos que se comparan entre sí hasta los compañeros de clase, hasta compañeros de trabajo o en la madurez también en cualquier rama, incluso hasta de personas que ni conoces ahora con el mundo digital, esas comparaciones físicas que sobre todo se acrecentan más cuando llega el verano. Totalmente, ¿no? Y sobre todo porque al final vivimos en una sociedad en la que también tendemos, ¿no? Fomentamos un poco esta comparación de qué tiene uno, qué tiene el otro, en qué lugar estamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las redes sociales, que estamos constantemente viendo todo lo que hace todo el mundo y quizás yo no estoy en este lugar. Pues para que las comparaciones sean justas, si les resulta más complicado, la ayuda de los amigos de Sicara les vendrá de maravilla. Miriam Pitarch, por ejemplo, que es especialista en este tema y que dentro de 15 días me manda otra voz. ¿Con quién estaré? Así es, dentro de 15 días tendréis a Javier Ibáñez, que estará hablando un poco sobre las limitaciones que nos acabamos imponiendo, ¿no? A nosotros mismos. Un tema también muy interesante. Y que viene también al hilo de la comparación. Así que, Miriam Pitarch, muchísimas gracias por tu tiempo y en 15 días continuamos con nuestra clase con los amigos de Sicara. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.